¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos tamales de carne de puerco en chilaxle. Quedan deliciosos, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar con nuestros tamales. Lo primero que tenemos que hacer es poner en agua caliente a remojar nuestras hojas de totomoxtle. Una vez que ya las tienes limpias, las vamos a traer a una olla lo suficientemente alta para albergarlas sumergidas en agua caliente. Nos aseguramos de que estén todas las hojas sumergidas y para asegurarte de que todas queden dentro del agua, pones un objeto pesado. Las cubrimos y nos vamos a hacer nuestra masa. Listos, ya estamos aquí. Voy a hacer mi masa en batidora. Para batir nuestra masa vamos a ocupar la pala. Vamos a batir nuestra manteca hasta que esponje y cambie de color. Se va a poner color blanco. Una vez que tenemos acremada nuestra manteca, vamos a agregar una cucharada sopera de sal. Son aproximadamente 10 gramos. Recordemos que los tamales siempre deben estar un poquito pasaditos de sal, ya que se lavan a la hora de cocerse. Vamos a batir la manteca con la sal. Listo. Ahora vamos a agregar la harina de maíz con el polvo para hornear. Poco a poco la vamos integrando a velocidad 3. Ya que terminamos el total de la harina, vamos a ir añadiendo caldo de pollo, caldo de res o agua, lo que tú tengas, poco a poco. Ya que se está despegando la masa, vamos a hacer una prueba. En un vasito de agua, vamos a poner una bolita de masa. Se hunde. Esto quiere decir que tu masa no está lista. Le seguimos añadiendo líquido y batiendo a velocidad alta. Volvemos a probar la masa. Esta ya flota. Esto quiere decir que tu masa ya está lista para hacer nuestros tamales. Esta masa no la queremos dejar muy suave debido a que va a soportar la salsa con la carne. Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora es cuando comenzamos a secar y escurrir nuestras hojas de totomoxtle. Ya secas, las tenemos aparte para armar nuestros tamalitos. Y estamos listos para comenzar a armar nuestros tamalitos. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestra vaporera. Así es que vamos a poner una olla alta con aproximadamente 2 dedos de agua y ocuparé una rejilla para vaporera. Estas las consigues en el súper o en algún mercado. Al agua le vamos a poner un pesito, una monedita. Esta es para saber cuándo se está acabando el agua. En el momento en que deje de sonar es que le tienes que agregar más líquido a tu vaporera. Para armar nuestros tamales te recomiendo ocupar una cuchara de servir para la masa, para tener una medida. Y una media cuchara de servir para la salsa. Yo ya tengo hecho mi chilaxle, lo preparé con antelación. La receta está en el canal, les voy a poner la liga en la descripción para que puedan usar esta salsa o cualquiera del canal. Solo recuerden no dejarlas muy líquidas para que no se les deshagan sus tamales. Con la cuchara de servir, que la tienes en la mano, tienes el aproximado del tamaño. Recuerden que va a crecer con el royal, así es que no pongan demasiada masa. Tomamos nuestra hoja de totomoxtle y vamos a extender nuestra masa como si fuera una tortillita, dejando espacio hacia arriba porque va a crecer el tamalito. Recuerden, ya que tenemos bien extendidita nuestra masa, aquí tengo carne de puerco previamente cocida. Le pondré 2 trocitos. Me gustan con suficiente carnita los tamales.
No lo rellenemos demasiado porque entonces va a quedar todo fuera del tamal. Y le ponemos una cucharadita de salsita. Pueden sentirse tentados a echarle más salsa, no lo hagan porque se les va a salir toda. Y ahora vamos a abrazar el relleno con nuestra masa, doblamos y cerramos. Y así como quedó, lo vamos a ir parando en nuestra vaporera. Y así nos vamos a ir con cada tamalito. Doblamos y cerramos hacia arriba. Y una vez que ya tenemos nuestra vaporera aquí bien puesta, la vamos a cubrir y la vamos a dejar a llama alta hasta que comencemos a oír la moneda en la olla. Una vez que la escuchamos, bajamos la llama y se quedarán aquí por 1 hora y cuarto. Si los quieres hacer en olla express, puedes hacer el mismo procedimiento y solamente los dejarás media hora. Si escuchan, la moneda casi ya no se escucha. Es ahora cuando tenemos que agregarle más agua a nuestra tamalera, sin tocar nuestros tamales para no interrumpir la cocción. El agua debe ser caliente. Siempre hay que estar al pendiente de que no se nos acabe el agua, porque de otra manera se te va a quemar la olla y se te van a quemar los tamales. Ya salieron nuestros tamalitos. Vamos a abrir uno. A ver qué tal nos quedaron. Vean qué rico se despega de la hoja. O sea, qué cosa tan sabrosísima. Listísimo. Chequen nada más. Qué bien formadito quedó. Quedaron deliciosísimos. Espero que disfruten mucho la receta, que se animen a prepararla en casa. Y si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.